mental. Sentirse bien es una prioridad. Y aquí encontrarás los mejores consejos para hacerlo desde tu interior. Con Vladimir Villegas. Bueno, queridos amigos, y a esta hora le damos la bienvenida a la doctora Isquel Machado, nuestra médico psiquiatra con quien mantenemos esta sección de salud mental. Y hoy hemos convenido en hablar de un tema que ella ha sugerido, como siempre sugiere muy buenos temas. Hoy vamos a hablar de la eutanasia. ¿Está usted de acuerdo con la eutanasia? ¿La solicitaría? ¿Qué hacer? ¿Se debe legalizar? ¿No se debe legalizar? ¿Es una forma de asesinato? ¿De qué se trata? ¿Qué lleva a una persona a solicitar la eutanasia? Los médicos, ¿cómo afecta a un médico que asiste a una persona en su derecho a morir? Si se puede hablar del derecho a la muerte, como así como hay el derecho a la vida. Pero bueno, estos temas son para hablarlos con un profesional, con una profesional como la doctora Isquel Machado, que debe tener elementos para comentarnos, pues, primero su opinión y segundo, bueno, qué pasa en una persona que toma la decisión de morir y que pide que se le dé plena libertad de hacerlo. Bienvenida, Sí, Isquel. ay, gracias, Vladimir. De verdad que me pareció importante que tocáramos este tema en medio de una ola de comentarios a través de las redes por el caso de un muchacho joven, un colombiano de 36 años, quien se le practica la eutanasia el día de hoy Ujú. a solicitud de él por vivir una enfermedad incurable que lo iba a llevar a la muerte y que fue desmejorando su condición de vida y que le producía dolores que ningún medicamento podía hacerle frente. O sea, no había un tratamiento con el que pudiéramos parar su enfermedad o la diseminación de la infección por todo su cuerpo y todo lo que eso implica. Entonces, claro, un muchacho joven se despidió de su mamá, se despidió de su hija, hizo un live para despedirse de todos sus seguidores, quienes habían estado siguiendo su historia. Entonces, eh, yo digo, es un tema, o sea, es un tema completamente controversial y entiendo la magnitud de lo controversial, Ujú. porque legislar sobre la muerte, eh, esto de eh, que yo tenga que administrar la muerte, ¿ok? Pone muchos preceptos religiosos, preceptos de vida, la moral y la ética, en un plano que no podemos evadir. O sea, somos nosotros quienes para administrarle la muerte a una persona y por qué. Entonces, en el caso eso te hace revisar otros casos. Yo me puse a mirar diferentes casos en distintos países porque, por ejemplo, en Alemania no está legalizado. Ujú. En España hay algunas, está muy, muy regulada. O sea, hay algunos casos que se han aprobado y que lo administra el propio hospital y que se somete a una votación de ética de todos eh, mm, los médicos involucrados en el caso del paciente. Entonces, mucha gente está optando por hacer esto es Europa, por hacer testamentos de vida donde Ujú. digan que sí, que no, o sea, que no quieren recibir soporte vital. Ujú. Es decir, que si entran en un paro respiratorio, si entran en un shock que les produce muerte cerebral, ellos no quieren Ajá. soporte vital. Es decir, para no estar conectados a un respirador de por vida con alimentación Claro, sintética imagínate. intravenosa. Entonces Ujú. ahí empieza como que se desprenden otros intereses, quizás como oscuros, que tienen que ver con la administración de la salud y con el hospital o la clínica que tiene un beneficio de tener un paciente en soporte vital. Ok, o sea, la clínica le va a dar el soporte vital. ¿Por qué? Bueno, porque no estoy hablando de que esto es general y que todas las clínicas actúen de la misma forma, pero es la polémica que se ha desatado. ¿Hasta dónde el interés es percibir una ganancia del paciente encamado que realmente sería misericordioso
o dignificante acabar con su dolor y con su sufrimiento. Por eso es que están haciendo estos documentos de que no quieren recibir soporte vital. Fíjate, eso que llaman bien morir, ayudar a bien morir, ¿no? Porque también aquí en Occidente hay una cultura, Aikel, de mantener la vida por encima de todo, así sea sobre la base, incluso a costa del sufrimiento del paciente, o sea, la preservación de la vida. En otras culturas quizás no es tan importante y más importante es el bien morir, que la persona muera en su casa, rodeado de sus familiares, en fin. Es como definitivamente, es tratar de mirar la muerte como un proceso de la vida y que termina siendo parte de un proceso y que obviamente yo estoy segura, o sea, yo te digo, yo no quisiera ser una carga para mi familia. Ujú, En estos días atendí a una paciente que su mamá murió de 90 años en ujú, casa, la cuidaba mi paciente, murió, rezó el rosario, comió, se durmió y se durmió la hija con ella y ujú, cuando la hija se despertó, la mamá ya estaba muerta, ujú. de 90 años. ¿Ok? Entonces, yo le decía, le discutía y hablamos de la muerte y decíamos que tuvo la muerte que cualquiera quiere, que desearía, porque fue un sueño profundo y el sueño eterno. Se quedó dormida y no despertó a los 90 años. Imagínate. ¿Ok? Entonces, quisiéramos todos una muerte así, de bendecida. No todos la vamos a tener, pero yo no quisiera ser esa mamá que tenga que tener cuidado, que no me pueda bañar, que no pueda comer, que me tengan que limpiar, que me tengan que alimentar, que me tengan... Y yo producir, que además yo tenga dolor y producirle a mi familia ese impedimento, porque se termina convirtiendo la casa, la sala de una paciente con soporte vital, se termina convirtiendo en una sala De hospital, de hospital, es se correcto. termina convirtiendo en una sala de hospital. Entonces, quiero eso, no lo quiero, es decir, yo respeto a quien tome una decisión sobre acabar, porque ¿qué es la eutanasia? La eutanasia es el acto deliberado de terminar con la vida de una persona que sufre una enfermedad terminal o incurable. ¿Cuál es la diferencia entre la eutanasia, Aikel, y un suicidio asistido? Bueno, hay corrientes que hablan de que cuando hablamos de suicidio asistido, hablamos de otro tipo de eutanasia. O sea, Ujú, hablamos de la eutanasia activa ujú, cuando es el servidor de salud, o sea, cuando la muerte es administrada por un servidor de salud. ujú. ¿Ok? Pero el suicidio asistido es cuando el servidor de salud te da el medicamento, te provee el medicamento. Pero quien se administra el medicamento es el propio paciente. Ujú. O sea, es el paciente el que se va a tomar una dosis tal, se va a inyectar una dosis tal de tal medicamento. Entonces, quien se administra la muerte es el propio paciente, pero es asistido porque el servidor de salud le provee al paciente la medicación con la que va a morir. Se supone que va a ser un cóctel que no te va a producir dolor y Ujú. que va a ser una muerte rápida, Tranquila. Ahora fíjate, tranquila. ¿qué pasa con el estado mental de la persona que pide la eutanasia? O que pide, o sea, ¿qué pasa? Se tiene que hacer una evaluación psiquiátrica, por ejemplo, para que esa persona pueda estar en sus cabales para decidir, ¿verdad? O una Sí, es persona, importante, a ver, quien tiene que pedir la eutanasia es el paciente. exacto. No puede nadie decir, No mire, puede la nadie eutanasia pedir. a mi abuela que se está muriendo. Imagínate, lo cual sería todavía un arma de doble filo. ¿Tú te imaginas que pudiera pedir a alguien por mí mi eutanasia? No, por Dios. O sea, terminaría una ola de asesinatos, imagínate, de gente que quiera que se le muera un familiar para heredar cierta cantidad de dinero o dividir bienes, en fin, ¿no? Eh, Ujú. En este mundo hemos visto tantas cosas que no podemos dejar de pensar que la gente puede abusar de una ley, de un derecho, de Ujú. un lo sabemos, ¿verdad? Estamos claros con ese punto. Claro. Entonces obviamente, la eutanasia la tiene que pedir el paciente y tiene que estar, no puede haber ninguna afectación mental. Entonces, claro, hay una,
otra discusión. ¿Hasta dónde un paciente tiene la capacidad de decidir sobre su vida, si puede estar perturbado, deprimido por una enfermedad? Y lo otro, Michael, por ejemplo, hoy me quiero morir, mañana no me quiero morir, o esta mañana me quiero morir, ya en la tarde no me quiero morir, no me quiero morir, de repente el instante en el cual me van a empezar a aplicar la eutanasia, no me quiero morir, o sea, me arrepentí, o sea, ¿cómo queda allí Si tú ese? eres fíjate, si yo supongo una persona que, claro, una persona que crea en los milagros, obviamente puede decir, no, yo no voy a pedir una eutanasia porque yo creo en los milagros y yo creo que pudiera en algún momento tener un milagro y pudiera salir de esta enfermedad. Entonces, es muy individual. Pero cuando yo pido la eutanasia, usualmente te responden más o menos en un mes. Ellos te piden, o sea, le piden al hospital donde estés una cierta cantidad de documentación y además te hacen pruebas para ver si estás, si eres responsable de tus actos. O sea, si tú sabes hasta dónde, qué significa lo que estás pidiendo y qué vas a dejar de tener. O sea, que estás seguro que quieres perder tu vida. Es difícil, ¿no? Mira, hay gente que aboga por el tema de la eutanasia y yo te digo, hay que estar en el lugar de la persona, aliviar el dolor, el sufrimiento físico, el sufrimiento moral de una persona. Yo sé que hay muchos impactos negativos sobre esto. Nosotros en Venezuela no tenemos, aquí no existe la eutanasia, es decir, es Pero un no tema tengo cuando... duda de que, aunque no esté legalizada, yo no tengo duda de que seguramente haya casos de personas que hablan con el médico, le dicen, miren, oye, no le pongas más esto, quítale esto, ya no hace falta que le hagamos sufrir más, vamos a... Y seguramente pues habrá médicos que lo hacen, ¿no? Y no son criminales, sino son personas que tienen, digamos, quizás son, bueno, gente de buen corazón, porque a veces Sí, también... hoy vi una entrevista de un doctor colombiano que ya murió a los 74 años, y él, que le decían el doctor muerte, Ajá. él dijo que él realizó 500, 503 eutanasias, realizó él. Obvio las estaba haciendo antes de que fuera legal la Claro. eutanasia, ¿ok? Entonces, y él hablaba y él decía, a mi familia no le gusta mi apodo, doctor muerte, pero yo, yo no, yo no les, o sea, yo no administro la muerte. Yo les doy un final digno de esta vida para que pasen a otra. Entonces, claro, él tenía una filosofía donde hay una justificación y como médicos sabemos hasta dónde podemos llegar. Sabemos los medicamentos, esto va a llegar hasta acá. Una muerte cerebral es muy extraño que luego de que te dicten muerte cerebral, tu cerebro vuelva otra vez a funcionar. Ujú. En los adultos, muy extraño. Yo lo vi en una niña hace mucho tiempo. Tuvimos un caso de una niña que tuvo muerte cerebral y que luego de unos días empezó a responder otra vez, pero era un cerebro de una niña de 8 meses. Claro, Entonces, posiblemente, ¿sabes? Es un cerebro diferente, que tiene mucha plasticidad. Estamos así es. hablando de... Pero en la vida del adulto mayor, eh, mucha gente dice el Estado no tiene derecho o no tiene derecho ni siquiera a utilizar fondos públicos destinados a la muerte de algunas vidas. Ujú, ujú. Porque Ahora, fíjate, claro, por ya ejemplo, va. Porque si vamos a administrar la muerte, tenemos que tener espacios donde administrarla de forma gratuita. ujú, exacto, porque se establece una discriminación también. Porque entonces habría una discriminación de que nada más puede elegir morir quien tenga dinero para pagar la eutanasia. Por eso, obviamente, yo también tengo en mi cabeza esta idea de que, bueno, así como existió este doctor en Colombia y Colombia, otro más, doctor muerte en Estados Unidos, claro, que se lo enjuiciaron existirán, también. Ese sí hay, pagó condena. ese sí pagó condena. Entonces, pero seguro hay varios doctores, casi siempre son anestesiólogos, son médicos que manejan medicamentos
digamos, de vida o muerte, que tienen que ver con cuidados paliativos, ¿ok? O con el manejo del dolor, que pueden saber cuál dosis me puede producir el paro respiratorio más rápido y con menor sufrimiento y con mayor y con exactitud. Ahora, ¿cuál es la garantía efectiva, Aiskel, de que una persona a la que le van a aplicar la eutanasia no va a tener sufrimiento? ¿Cómo sabe ella que no va a tener sufrimiento? ¿Quién le garantiza que no va a tener sufrimiento? Que no va a tener sufrimiento cuando le apliquen la Al momento de eutanasia. la muerte, sí. Sí, pero sí podemos mostrar, o sea, si hay medicamentos que me pueden a mí garantizar que entras en un sueño profundo, porque de hecho primero te dan una sedación. Entonces, al paciente al que le van a administrar la eutanasia, primero lo sedan. Ah, ok. Entonces él le inducen, es como un coma inducido. Y luego, pues, el medicamento que termina de parar los signos vitales, o sea, que termina de hacer el paro respiratorio, por ejemplo. ¿Ok? Pero Fíjate, bueno, es difícil, por supuesto, tener una opinión porque, por ejemplo, está la eutanasia, este muchacho que se pidió que le aplicaran la eutanasia, pero él tiene una hija, ¿verdad? de 13 años. De 13 años. Y esa hija quisiera tener a su papá hasta el momento que como dicen los religiosos, hasta que Dios disponga. Ese señor, con todo el derecho que tiene a decidir sobre su vida, también está dejando huérfana a una hija, ¿no? Entonces entra ahí Correcto. un debate en el orden moral. Esa niña va a quedar huérfana y el padre es el que toma la decisión de irse, ¿no? Sí, es demasiado, es muy individual, definitivamente. Es muy individual para cada persona tomar esa decisión. Y bueno, en nuestro país no está legalizado. Creo que yo he tratado de, o sea, yo he tenido pacientes a los que le he intentado eh, persuadir para que no tengan la idea de buscar la eutanasia como la forma de acabar con su dolor, porque es que la eutanasia es definitivamente el paciente que elige morir antes que seguir sufriendo. O sea, la elección es no sufrir más. Esa es la elección primordial de ese paciente. Entonces, pero luego me debato en la idea de que, a ver, pero yo tengo pacientes con depresión que piensan que están sufriendo y que morir sería la forma de salir de su Así es, dolor. así es. Entonces, ¿por qué en ese paciente, cómo demuestro que ese paciente es un signo de enfermedad mental? ¿Cómo? Irresistible. Ajá. Y es diferente entonces al otro que también quiere morir, pero porque tiene una enfermedad física. O sea, ¿por qué otra vez esto ¿Por qué tiene que ser privilegian el dolor físico sobre el dolor espiritual, qué sé yo, el dolor espiritual, mental? emocional, psicológico? Correcto. Sí, Eh, son es, debates difíciles de resolver, ¿no? yo diría que seguramente vamos a estar, o sea, vamos a seguir debatiendo por mucho tiempo sobre esto. En mi caso personal, creo que a mí me daría miedo que hubiese una legislación en mi país que pudiera administrar la muerte. O sea, yo no quisiera o sea, no quisiera que por ahora nosotros tuviéramos quien legisle sobre la muerte y administre la muerte. Sí hay un tema de miedo a la muerte. Eh, y es como un respeto a la muerte, como hemos visto la gente que acaba con la vida de Ujú, otras personas injustamente, entonces es claro. difícil el concepto de mirar la muerte también como alivio, cuando más bien la muerte nos causa dolor. Pero no Pero depende fíjate, solo hay de gente mí, que le ¿no? desea la muerte a otro. Y entonces eso entra en contradicción también con lo religioso. Si tú vas al cielo o si vas a otra vida, bueno, ¿cómo tú vas a desear? O sea, ¿qué estás haciendo deseándole la muerte a otro? Es una No tontería, ¿no? tiene, no tiene sentido desear la muerte al otro, porque además está el karma también, ¿no? Si te deseo la muerte, capaz que es un boomerang que termina. O sea, yo creo que pensar en el karma y pensar en un boomerang puede ser protector para la sociedad. Es decir, lo que yo puedo desear a los demás puede venir hacia mí. Fíjate, Entonces, si lo uno ideal. conociera mucho más acerca de lo que viene después de la muerte, si uno tuviera la certeza de que hay otra vida, o hay una reencarnación, o se pasa a otro plano, o no viene más nada,
uno tendría más elementos para decidir, pero resulta que no lo sabemos. Ajá. Sin embargo, fíjate que hay culturas, estos, los islámicos, que ellos, tú sabes, por el tema este religioso, frente a algún tipo de protesta, se producen la muerte, se llenan de bombas y entonces van a protestar en un lugar donde quieren mostrar como que, que está en peligro su religión, su creencia, y no tienen miedo a morir porque lo están haciendo por Así es, Alá. así es. Entonces, sí hay algunas personas que ya piensan como que, bueno, cuando me llegue la muerte, que me llegue, porque allá voy a hacer otras cosas. Bueno, hablando de muerte, tenemos que dar por muerta esta sección al día de hoy, porque se nos acabó el tiempo. Y que tenemos que hacernos una eutanasia de esta conversación. Sí, bueno, vamos a mirar y cómo se desenvuelve la semana y quizás poder traer más Claro, información a la gente que si a ti te dejan claro, preguntas, si a ti te dejan claro, inquietudes sobre esto, vamos a ver qué más. igualmente, igualmente. Pero es muy delicado y no estamos mostrando aquí una posición, No, estamos este, tratando de mostrar las distintas caras de este tema. estamos discerniendo sobre un tema que para nosotros no es tan cercano, que no es tan natural, porque hablar Así, de la muerte siempre implica muchas emociones. así es. Gracias, Ikel. Un placer haber conversado contigo. Un Hasta la besote. próxima. Igual. Gracias a ti. Entre líneas.